Bueno, pues lo dicho, quedaros con nosotros, con un servidor y también, por supuesto, con Paloma García, que retomo mis conversaciones cada tarde con Paloma. Paloma, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. ¿Qué tal? ¿Qué cuánto Después tiempo de sin esta Semana verte? Santa. Pues la verdad es que te he echado mucho de menos, las cosas como son. Sí. Yo soñaba con que fueses a verme al balcón ¿Y del yo a ti? Obispado alguna tarde. Digo, va a venir por aquí a verme, a decirme hola o algo, pero nunca viniste, nunca viniste. En fin, ¿las vacaciones bien? Muy ¿Las bien, claro, con la semivacaciones? familia. Bien, bien. Cargando pilas, eso sí. Sí. Bueno, tengo entendido que hoy no vas a hablarnos de procesiones, pero casi. Casi, casi. Vamos a hablar de procesionaria. Exactamente. Ahí se ha quedado al lado, muy cerquita. Que no es una mujer que le Sí, me gusta he salir venido en a una... procesión, ¿no? No, 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 no. Em, no, me he venido a una clínica veterinaria para que nos expliquen pues qué es la procesionaria y cómo puede afectar, y todo nos lo va a contar Antonio Gil. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué? ¿Cómo afecta esta... Bueno, primero, ¿qué es la procesionaria? Bueno, la procesionaria es una oruga que es endémica de toda la cuenca mediterránea. Entonces, en España tenemos mucha afectación por esta oruga porque habita principalmente en los pinos. En España, pues se han hecho, o la mayoría de las repoblaciones que se hicieron forestales se han hecho con pino, con lo cual, pues tenemos un ambiente que favorece el que puedan proliferar estas orugas. De hecho, pues tras los incendios forestales, la mayor plaga que afecta a los pinos, a los pinares, son las procesionarias. Entonces, pues tiene una relevancia clínica importante, tanto a nivel de personas como a nivel de animales. Yo me voy a centrar en la parte que afecta a los animales, que es la que domino y la que entiendo. Entonces, pues bueno, provoca muchas lesiones por el comportamiento que tiene la procesionaria, que el nombre deriva pues porque son pues una oruga que en esta época, sobre todo en la época de final de primavera, verano, principio de verano, cuando las temperaturas están en torno a 20 grados, que ahora pues bueno, la estamos superando en esta época, pues entonces la procesionaria lo que hace es que tiene un reflejo de enterramiento que se llama, en el cual pues sale, forman esos cordones, esas hileras que forman esa oruga para enterrarse, y entonces ahí favorecer el que vayan a poner los huevos y sigan procreando. Normalmente las procesionarias se encuentran como en una estructura que son de seda que se encuentran en el pino. Cada estructura puede albergar entre 60 y 200 procesionarias que están unidas por un finito hilo, que luego son los que nosotros vemos cuando las vemos en el campo. Esa forma de andar o de moverse o de manifestarse, pues lo que provocan es que atraen a los animales, principalmente al perro, al gato menos. Hablamos siempre de las especies domésticas, que son las que nosotros podemos controlar. Las especies salvajes no podemos nosotros saber qué grado de afectación pueden tener, pero en las especies domésticas la especie más afectada suele ser el perro. Sobre todo es pues, por la forma que tiene de moverse, de actuar la procesionaria, pues le llama la atención al perro, entonces se acerca a curiosear. Entonces, por eso las mayores exposiciones se suelen provocar en la zona de la nariz, en la zona de los labios o en la zona de la boca. También se han visto algunos casos de afectación ocular, porque lo que provoca las lesiones o lo que provoca el cuadro patológico suelen ser los pelitos que tiene esta oruga, que son los que liberan un veneno que es el que provoca todo el cuadro clínico. Entonces, muchas veces en esos nidos que hemos visto nosotros que se encuentran en los pinos, pues hay esos pelitos de la oruga, se quedan ahí, y cuando hace viento, o bien incluso cuando se mueven o nosotros los destruimos, pues entonces se liberan esos pelitos que el viento puede hacer que los traslade a animales o personas que aún no habiendo estado en contacto con la procesionaria pueden desarrollar síntomas. Pero los síntomas principales que presentan, sobre todo, insisto, en el perro más que en el gato,
pues son síntomas principalmente a nivel de la parte de la cabeza, concretamente por lo que hemos dicho, sobre todo labios y boca. Según el grado de contacto que tenga el animal con la procesionaria, pues las lesiones son de distinto tipo. Hay lesiones más leves, en las cuales siempre va a aparecer pues bueno, un enrojecimiento de la zona afectada, de la mucosa labial, también de lo que es la encía y toda la cavidad interna de la boca, ¿vale? Provocando una estomatitis, una inflamación importante de la boca, y a veces incluso llega a introducirse la procesionaria, llega a morderla o llega a introducirla dentro de la boca, puede provocar una glositis, una lesión importante a nivel de la lengua, que a veces acarrea incluso el que se pueda desprender un trozo de lengua. Y entonces, dependiendo de esa exposición, pues va a variar la gravedad del cuadro que presenta el animal. Siempre entonces vamos a ver un animal que va a tener muchas cialorreas, va a tener mucha saliva, va a salivar muchísimo. Normalmente vais con la boca entreabierta y generalmente va a mostrar la lengua, que tiene un color ya violáceo, un color que no es el suyo normal. El color normal suele ser un color rosita, más o menos rosa, rojito, y cambia a un color violáceo normalmente. Y eso suele estar, normalmente el diagnóstico suele ser bastante fácil, pues porque los síntomas son muy evidentes, y luego si coincide que el animal ha estado en una zona donde estaban los pinos y había procesionaria, pues normalmente el diagnóstico suele ser relativamente fácil, basándonos pues en la anamnesis y el cuadro clínico que presenta el animal. Entonces, en el caso de que nuestra mascota llegue a tocar o a oler la procesionaria, nos venimos rápido al veterinario. ¿Qué podemos hacer? Sí, en un primer momento lo primero que habría que hacer sería o bien con agua o suero fisiológico, pero bueno, normalmente cuando estamos en el campo de excursión, normalmente no tenemos suero fisiológico encima, pero bien con agua o bien con suero fisiológico, lavar abundantemente la zona, pero nunca frotar, porque, insistimos, lavamos para retirar los pelos que el animal se le hayan podido quedar, pero que no se rompan, porque si se rompen, entonces cuando se libera la toxina que tienen, y entonces es donde agravan el cuadro clínico. Por eso, lo que nosotros podemos hacer in situ, en el momento de que se produzca esa agresión, es lavar inmediatamente y ya sí acudir lo antes posible al veterinario que haya más cercano en la zona donde estemos. ¿Qué tratamiento es el que se le pone? Bueno, pues normalmente se pone un tratamiento, pues porque como lo que provoca es una reacción alérgica, pues se pone un tratamiento que generalmente pues a base de corticoides. También, si la agresión es bastante importante, hay afectación de la lengua, hay afectación de la cavidad bucal, pues entonces también se puede poner un antibiótico de cobertura, y ya dependiendo de la gravedad del caso, hay veces pues que requieren tratamientos ya más agresivos, como puede ser, bueno, pues hospitalizar al animal para ponerle fluidoterapia, y a veces pues si se desprende un trozo de lengua, el animal entonces muchas veces es incapaz de comer y de beber. Entonces, para eso hay veces que hay que incluso meter una sonda para alimentar al animal hasta que se vaya recuperando. Entonces, por eso la gravedad del cuadro depende del contacto que haya sufrido el animal con la procesionaria. Entonces, si el caso es leve, pues simplemente en un día normalmente se suelen recuperar y no suelen dar ningún tipo de problema. Si hay alguna afectación de la lengua, pues a veces requiere ya 2, 3, 4 días, dependiendo del grado de necrosis que se produzca, que eso va a depender de la cantidad de veneno que haya actuado en ese momento. Entonces, hay animales, ya no ha pasado por desgracia, que luego no pueden comer y no pueden beber con normalidad. Entonces, para beber, pues tienen que beber a veces como de un bebedero como el que se utiliza para los roedores, para los hámster o para los conejos, que llevan ya, es como un depósito que lleva pues bueno, un grifito, que es donde el animal puede entonces adquirir el agua. Pues normalmente el perro lo que hace es que con la lengua es como lleva el agua y como bebe. Entonces eso no lo pueden hacer. Normalmente la comida, bueno, pues como tenemos muchos tipos de comida, tenemos comida húmeda y tal, muchas veces sí es fácil de conseguir que el animal, aunque le falte la pasta tal de la lengua, que es la que normalmente suele perderse, puede llegar a comer. La única prevención que hay para esto es tratar de evitar el contacto con la procesionaria, no hay otro.
Lo que pasa pues que cada día, por desgracia, nuestros bosques están más afectados de procesionarias. Perdón. Entonces, lo único que ahí se puede hacer es tratar de eliminar esos nidos que vemos nosotros, pero claro, eso ya tiene que ser una labor que tienen que hacer las autoridades, pues normalmente son bosques que son públicos y entonces es la única forma para prevenir el que pueda pasar. Es verdad que la incidencia, sobre todo en esta época, pero por eso, pues porque es la época en la cual esta oruga normalmente no baja a tierra, se queda por el pino generalmente para alimentarse y para tal, pero en esta época es cuando suele ya bajar a tierra para enterrarse, para luego procrear a las nuevas generaciones. Entonces, por eso en esta época, sobre todo cuando las temperaturas están en torno a 20 grados, pues entonces cuando se producen la mayoría de los casos, siempre es en esta época de verano. Al gato le afecta igual que al perro, simplemente que es menos habitual porque quizás es menos curioso, ¿no? Le pasa lo mismo, efectivamente, la pregunta es muy buena, efectivamente le pasaría exactamente igual, los signos igual que a una persona, los signos prácticamente serían los mismos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues bueno, ahí se da una serie de circunstancias. Normalmente el gato no lo solemos llevar de excursión cuando vamos nosotros, normalmente, no lo solemos llevar al campo cuando vamos de excursión, con lo cual, claro, la incidencia ya es menor, porque salvo que haya pinos en la ciudad, que no es lo habitual, en el Parque Nicolás Salmerón, creo que hay un par de ellos nada más, solo hay un par de pinos, que yo no ha parecido que hayan ido de procesionar y sobre todo porque es muy fácil de controlar, porque son un par de pinos. Luego en Almería, bueno, en la zona de los pinos del Alquián, pues no sé cómo estará allí, o sea, no una zona que yo me muevo habitualmente, entonces no sé cómo estará el tema. Pero lo que digo, el gato normalmente no lo solemos llevar nosotros de excursión. Y luego por los hábitos del gato, normalmente es más receloso, no tiene esa curiosidad que tiene el perro, no le llama tanto la atención, entonces se dan muchísimos menos casos. Vamos, yo de hecho creo que en gato no he visto ninguno, todos han sido perros, todos siempre han sido perros. ¿Ya ha atendido este año a algún perrete? Este año uno hemos atendido, pero solo uno, todavía estamos empezando, tampoco, entonces solo uno. Este es verdad que vive en un cortijo, entonces claro, como que es más fácil, no ha sido un perro de una excursión ni que viva en ciudad, entonces claro, esos perros siempre están más expuestos. Pues estaba en un perro que habita en un cortijo, entonces pues había procesionarias en la zona, había algún pino y es como pero ha sido un caso leve, o sea, de estos que hemos comentado, que yo creo que el perro ya también un poco estaba ya curtido, o sea que ha sido algo, porque ha sido muy leve, o sea, se recuperó muy rápidamente. Pues muchas gracias, Antonio, por explicárnoslo también y atendernos. Muchísimas gracias a vosotros, buena tarde. Pues Alfredo, mucho cuidado y mucha prevención con nosotros, nuestros niños, pero también con nuestras mascotas, que son normalmente las más curiosas y las que se acercan a esta oruga. Así que, pues mucho cuidado a partir de ahora, que empieza la época de procesionaria. Exacto. Tengamos cuidado con esta oruguita dichosa. Qué bárbaro. Paloma, muchísimas gracias. Nada, ahora nos vemos. Venga, hasta ahora. Bueno.